Chiroptera. Ya estamos hablando de el grupo hermano de los zoocópteros. Ya vieron lo que les mencioné. Eh, Aquí no hay nada que nos diga que uno no aparece a partir del otro. Aquí está totalmente reconocible qué es lo que está pasando. Aquí ya sabemos por qué los murciélagos no tienen piojos. Es el único mamífero terrestre que no tiene piojos. ¿Qué otros mamíferos no tienen piojos? Pues obviamente las ballenas, ah, los cachalotes. Estos mamíferos 100% acuáticos son los que no van a presentar piojos. Estos que son semiacuáticos, como las focas, los leones marinos, todos esos tipos de organismos mamíferos que son semiacuáticos, estos sí van a presentar piojos. Y estos tienen una estrategia muy particular para sobrevivir que se los voy a contar más al rato. Ahora, Tiráptera significa piojo, literalmente. Aquí no hay ningún problema. Si les preguntan qué significa Tiráptera, piojo. Y ya saben, ya este grupo ya forma parte de los de Sócidos. Entonces, el grupo se reconoce en 1896 por Haeckel y lo que significa es piojo sin ala, sin ningún problema. Paurometábolos, como todos los grupos que hemos estado viendo después de Odonata y Ephemeroptera. ¿Sí? Um, Estos ya integran el grupo de los hemipteroides. ¿Quiénes son los hemipteroides? Socóptera, junto con Tiráptera, hemíptera, junto con Homóptera, y Tisanóptera, que serían los trips. Estos tres grupos son los que integran al gran clado de los hemipteroides. Y en este gran clado aparece el primer grupo megadiverso, que todavía no lo vamos a platicar de ello, pero ya tengan idea de que ya está apareciendo, o ya vamos a hablar de él. Existen 26 familias, 5.500 especies, más o menos. Miden de 1 a 10 milímetros. Es un grupo que queremos sacar de nuestra vida, por lo menos una o dos especies de ellos, porque nos ocasiona bastantes problemas, sobre todo cuando somos niños. Y a pesar de que nos bañemos, nos limpiemos y estemos en escuelas de paga, es bastante peculiar que los niños tengan piojos. Y hago mención a las escuelas de paga porque generalmente son las escuelas donde más pulcros los piden. Y hace 2 años tuvieron una invasión de piojos en sus niños. Jimena tuvo, mi hermana tuvo. Y también no es común, o más bien, la creencia es que si uno de ustedes, bueno, no me refiero aquí porque estamos virtualmente, eh, si una persona con piojos llega a un sitio, no es que todos vayan a tener piojos. A lo mejor algunos sí se contagian, ya sea que se acerquen por ellos. Los piojos no saltan, pero sí puede ocurrir que se desprende un cabello y ahí vayan uno o dos individuos. Eh, si van puros machos, no hay ningún problema. Si van hembras preñadas o con partenogénesis, ahí vamos a tener el problema. Bueno, así. Generalmente nos están diciendo eso, que si tú te acercas a una persona con piojos, pero te acercas de veras, no solamente de la sana distancia, sino que te acerques de veras, te vas a contagiar de ellos. Y no. Y se los menciono porque he escuchado muchos casos, inclusive cuando mi hermana tuvo pogios, como ella decía, los tuvo cuando era muy chica. Ella y yo compartíamos la misma cama, y ella toda llena de pogios, y a mí nunca se me subieron, nunca tuve uno, nunca tuve nada de nada, ya sea por feromonas, por humor o por lo que ustedes quieran, no hay esta relación directa. Entonces, depende su mala suerte o su forma receptiva para agarrar parásitos que se les pueda subir a ustedes este tipo de organismos. Fue mala suerte de Jimena, fue buena suerte de parte mía, y así es la vida.
Los machos miden 3 centímetros, las hembras más o menos 4 centímetros, perdón, 4 milímetros en ambos casos. La hembra sí es un poco más grande que el macho, que es una de las primeras características que vamos a ver y que hemos visto casi en todos los grupos. El cuerpo es alargado y generalmente deprimido. En los dos grupos, no hay uno que sea más largo o más deprimido, los dos son alargados y deprimidos. El abdomen va a presentar 7 segmentos. Aquí ya hay una pequeña diferencia con todos los segmentos que hemos visto, que siempre han sido 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 10, 10, y aquí aparecen 7. Obviamente, 8, 9 y 10 se reducen. Hay una reducción de segmentos. No es que no hayan existido, simplemente hay una reducción. En machos, la parte dorsal del último segmento surge una estructura con forma de 2 espinas, obviamente para agarrar a la hembra en el momento de la cópula, para sostenerla, no agarrarla, para sostenerla. En las hembras, el primer par de patas el primer par de patas tiene el mismo grosor que las patas 2 y 3, a diferencia de los machos. En los machos, la pata 1 es más gruesa con relación a la pata 2 y 3. Y es la misma idea de estas espinas. Es para sostener a la hembra. Y, bueno, sí, para sostener a la hembra. Y obviamente, con lo cual se sostienen ellos del pelaje o del pelo, es a través de las uñas, que van a tener unas modificaciones que ahorita se las voy a mostrar. Las antenas son cortas, de 3 a 5 artejos, de 3 a 5 dependiendo el grupo. Son 4, ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, dependiendo del grupo, van a presentar de 3 a 5 artejos. Los ojos son reducidos o hay una ausencia de ellos. Y hay una clasificación inicial, donde teníamos 2 órdenes, Malófaga y Anoplura. Déjenme ver. Sí. Y teníamos 3 subórdenes, principalmente de Malófaga, Amblycera, Icnocera, Ricoptirina, y a quién parasitaban. Amblycera, solo aves. Icnocera, aves y mamíferos. Rhinoctidifina, solo a elefantes. Nada más. Yanoplura se dedica a otro tipo de mamíferos, principalmente a nosotros. Esta es la clasificación que se lleva actualmente. Si el orden existiera como tal, ya les dije que ya lo está integrado en SOCIDE, pero aún así se conserva esta clasificación, no la idea del suborden, sino la clasificación. Ah, y si yo en estos, al inicio de las presentaciones les pregunto el suborden de algo y ven un piojo, me tienen que hablar sobre de estos 4. Yo sé que no son suborden, que queden claro, pero para manejar bien la clase y no nos perdamos en ambigüedades, así va a quedar. Entonces, ¿cuál es la clasificación que se tenía? Era Tiráptera como orden. Y 4 subórdenes, Amblycera, Icnocera, Ricoptirina y Anoplura. Y así es como lo estábamos manejando por mucho tiempo. ¿Cuál es su morfología? En Amblycera son más estrechos, el abdomen es un poco más eh, regordete, la cabeza es más cuadrada. Icnocera, la cabeza es cuadrada, el abdomen es más angosto, las patas son más extendidas hacia la parte externa. Anoplura, que es los que nosotros tenemos, la cabeza es triangular. Ya es la diferencia entre los otros dos. El primer par de patas, vean, esta modificación que van a presentar es para sostenerse del pelo, sobre todo de muchísimos mamíferos, entre ellos nosotros. Los estilos, perdón, los estigmas o tráqueas, ahí se pueden ver muy claramente en el abdomen cómo se están marcando cada uno de ellos para el intercambio gaseoso. Y Ricoptirina, que es de elefantes, hasta el piojo parece un elefante, para que lo distingan perfectamente. Tiene un alargamiento del front, las antenas también son largas y estas se mueven hacia la parte posterior con sus 5 artejos, las patas son bastante largas para poderse sostener aquí más del pelaje de la piel del animal y diferentes cositas.
También los podemos dividir en dos formas totalmente diferentes, en mordedores y chupadores. Los mordedores van a presentar la cabeza ancha, aparato bucal mordedor, uno o dos tarsos y la mayoría va a presentar dos uñas. Si ven, son estos dos órdenes, Amblycera, Icnocera y Rhynchopterina, serían los mordedores. Y tenemos los chupadores, que solamente corresponde a Anoplura. Por eso esa estructura de la cabeza también se modifica. En los otros tres es cuadrada, en este no, en este es más triangular. La cabeza es cónica o triangular, aparato bucal chupador, obviamente se alimentan de la sangre del hospedero, va a presentar un tarso con una uña, la probóscide es corta y eversible y va a presentar tres estiletes. Y el estilete se, se, forma, se forma de tres estructuras, del labio, que sería la parte central, la extensión de la hipofaringe, que sería la parte media, y la maxila, que sería la parte dorsal. Entonces, cuando ustedes vean un estilete de un tiráptera, lo van a ver como un popote. Y ese popote va a constar de una parte dorsal y una parte ventral. La parte dorsal va a ser la maxila, la parte ventral va a ser el labio y la parte media va a ser la hipofaringe para poder absorber la sangre. En ambos casos, las antenas son cortas de 3 a 5 artejos, ojos reducidos o ausentes. Y obviamente no nos vamos a meter con esta diversidad de piojos, sino que más bien nos vamos a quedar con las enfermedades de los piojos o con lo que nos interesa a nosotros dentro de este grupo, que serían este tipo de cosas. Tenemos a nuestros piojos, tenemos a Pediculus humanos, que sería el cuerpo, el piojo del cuerpo. Ese se encuentra a lo largo de nuestro organismo. Generalmente le llaman también piojo de la ropa, ya que se queda pegado en la misma. Cada vez que nosotros guardamos suéteres, pantalones que utilizamos 2 días, los guardamos y los utilizamos 2 días, 1 o 2 semanas después, o este tipo de ropa que la guardamos para utilizarla en ciertos momentos, que no la lavamos tan seguido, principalmente de la de lana, ahí es donde se van a quedar estos organismos. Y cada vez que nos colocamos esta ropa, las chamarras también ocurren lo mismo, cada vez que nos colocamos esta ropa, los piojos se quedan en nuestro cuerpo, succionan el alimento y se vuelven a pegar a la ropa. Entonces lo podemos conocer también así, como piojos de la ropa. Y los más interesantes, sí, los más interesantes a nivel escolar sería Pediculus humanus capitis, que serían los piojos de la cabeza. Eso los vamos a tener encima de nosotros. Viven ahí hasta que les echamos Herclin y aún así no se van. Les ponemos mil y una cosas y aún así no se van por ciertas características. Y morfológicamente y filogenéticamente, al parecer, estamos hablando de la misma especie. Como ustedes pueden ver, ahí mencionamos de subespecies, pero realmente estamos hablando de lo mismo. Tiene la misma morfología, las mismas características, prácticamente es lo mismo. Simplemente es donde se distribuye, es la diferencia que lo está haciendo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello. ¿Cuál es la forma más eficiente de acabar con la Xenoplura? El famoso piojo perdón, el peine de dientes estrechos de plástico. Ese es el más efectivo de todos. Nada les va a servir, ni el hair clean les sirve tanto como este peine. Y se utiliza desde la época de los egipcios. Se utiliza constantemente ese tipo de cosas. Un clásico, como dice Jonathan. Y es tan clásico que les va a servir y funciona bastante. También les da un jalones de cabellos impresionante, pero les va a quitar los piojos. Ahí para que los puedan ver, tenemos no hay, aquí no estamos hablando de macho ni de hembra, sino estamos hablando de un organismo que se acaba de alimentar y otro que todavía no se ha alimentado, sustancialmente como les gusta. El tarso con una sola uña, tenemos la coxa, trocánter, fémur, tibia, y de la tibia sale esta estructura, que también es una espina. Y entre los dos, entre la uña y la espina, es con lo que se van a sostener en el del pelo.
Em, el de abajo es un mordedor, no le hagan tanto caso, pero vean las modificaciones que presenta. El que está a un costado, sí, este es un Anoplura. Vean sus antenas, son cortas, no tan cortas como en las pulgas, en los Siphonaptera, que ahí vamos a hablar de otro tipo de estrategias para las antenas. Aquí no, aquí todavía se aprecian muy bien. Y tenemos este, Tirus pubis, el, el, ¿cómo le decimos? Este, el Schwarzenegger de los piojos. Schwarzenegger, porque vean, está bastante robusto, sus patas están bastante fuertes. Aquí sí no estamos hablando de, del humanos, aquí sí estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Vean la morfología, es totalmente diferente. Esas patas y esas uñas tan fuertes que se pueden apreciar son bastante robustos. Ah, ¿y cuál es la peculiaridad de ellos o cuál es la ventaja o desventaja de ellos? En primera, se encuentran en el pelo púbico. Se pueden quedar ahí o se pueden ir entre la ropa y así contagiarnos. Eh, nos causa bastante irritación. Nos causa, hablando en general, no significa que a mí me haya dado alguna de estas infecciones. Ya les mencioné que a mí no me suben ni nada, ni las mujeres se me suben. Bueno, ni las parejas se me suben, con eso les digo todo. Entonces, nos causa bastante irritación, nos causa comezones, nos causa diferentes cosas que nos molesta. Y no es chiste, hay sitios, hay personas que lo que prefieren es meterse a una bañera. Desafortunadamente ustedes no hicieron bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, no hicimos la disección. Cuando nosotros hacemos la disección, lo hacemos bajo dos principios. Una, lo metemos en alcohol o los metemos a una cámara letal. En los dos puntos ocurre exactamente lo mismo, y no solamente ocurre con los piojos, ocurre con la mayoría de los artrópodos. Al sentir un ambiente raro, extraño o falto de oxígeno, e inmediatamente tienen la capacidad de cerrar los estigmas. Sí, los estigmas los cierran y ya no pasa nada. Ya andan dando vueltas bajo diferentes circunstancias, tranquilos. Entonces, estas personas que se llegan a meter a las bañeras o van a las playas, perdón, estas donde, piscinas, a los balnearios, perdón, se me olvidó el nombre, que van a los balnearios y tienen ese tipo de cosas, se meten y los piojos ahí se agarran y no hay ningún problema. Pueden estar 3, 4 minutos, salen las personas y ellos salen con ellos. En ocasiones, el pelo es pelo y también se desprende, comienza a flotar y muchas veces comienzan a llegar los pelos, ese tipo de pelos también hacia nosotros y se nos pueden pegar ese tipo de organismos. Uno no tiene mucho cuidado con lo que pasa en diferentes sitios y entonces nos podemos contagiar de ellos. Yo te voy a enseñar una foto bastante curiosa. Ah, sí, sí, así es, Vanessa. Este, entonces lo que puede ocurrir en muchos sitios. Yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl, y en Patitlán está el ex balneario olímpico. Adelante está el balneario de la banda. Y cuando yo era chico iba a nadar bastante ahí, y ahí literalmente ustedes veían a tanta gente ahí que cuando aventaban a la alberca, en lugar de caer en el agua, caían encima de otra persona. Y éramos felices. Y les apuesto que agarré un montón de cosas que nunca me di cuenta. Y se me cayeron porque afortunadamente no se me pegan muchísimas cosas, pero otras personas sí. Y no estoy diciendo que ese sitio sea sucio, sino estoy diciendo que hay muchísima gente y alguna de ellas puede tener estas características de poco cuidado personal. Y los podemos ver así. Estos siguen siendo estos organismos bastante curiosos que les estoy. Precisamente, Lucero, esto es lo que les estaba
estos piojos, son tomados de ciertos pelos, pero todos son, de pestañas y cejas. No, Jimena, no es que estén en pestañas y cejas. Bueno, pueden estar en las pestañas y cejas, pero si son de ambientes públicos, ¿cómo crees que llegaron ahí? Depende de las prácticas, ¿no? Ajá, pero ya estamos hablando de otro tipo de prácticas. Sí, sí, Zaira, en las cejas podemos encontrar ácaros, pero me estoy refiriendo en ciertos momentos. Ni modo, Damaris, hay que te diga, Jimena, que ya entendió el chiste. Obviamente, cuando hacen un tipo de cosas raras, sexuales, ahí, bueno, no raras, sino todos tenemos nuestras costumbres, pero no todos tenemos la misma limpieza. Y entonces se pueden subir en diferentes partes de la cara, porque al fin y al cabo, el pelo es pelo y el alimento es el alimento. Ah, por fin, Zaira, qué bueno. Entonces, así es como pueden ocurrir que lleguen ese tipo de fotografías, este tipo de situaciones. Y este, es muy raro colectarlos, es muy difícil colectarlos, aunque ustedes no lo crean, porque la gente se morirá de comezón, se morirá de animales, pero siempre les van a decir, no tengo nada. Y así y no me refiero solamente a estos, también a los del cabello. Así les digan a los niños, a sus mamás, oye, si tienen piojos, los puedes guardar en este frasquito. Nadie les va a decir que tiene piojos. Es un terror bastante. Ah, ok. Compiten con los ácaros. Pues depende el sitio, el momento, todo este tipo de cosas para poder combatir. No, Juan, no, 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 no se van a hospedar en la cabeza de ningún modo. Creo que tú no entendiste cómo es que llegaron estas imágenes, estos piojos a estas imágenes. Este, hay alguien que te lo explique. Si yo lo explico, me van a acusar de no sé qué. Entonces, ahí. Ah, entonces no es fácil colectarlos precisamente por esto, porque la gente nunca tiene piojos. Así está infestada y ustedes los vean llenos de piojos, les van a decir que no, porque todos guardamos un cierto tipo de pulcritud. Y obviamente hay muchas personas que sí se bañan y todo, pero con quien convive no, y se les van a andar subiendo estos animales, siempre y cuando tengan este humor para subírseles. Y es bastante, espeluznante, como dice, ay, no me acuerdo quién dijo, creo que Jimena Osaira. Entonces, Espérame tantito, sí, Arturo. Fíjense que esto es bien chistoso, o chistoso, interesante, irónico o hasta triste, quizás, ¿no? Dependiendo de cómo los agarre. Justo el hacer es como este tipo de estudios, ¿no? Con organismos asociados al humano de esta forma, ¿no? No, no solo estoy hablando de tiráptera, ¿no? Sino también de pulgas, ¿no? Sino también estoy hablando de simícidos, ¿no? Estos chinches de la cama. Es bien complicado, ¿no? Porque implica muchos rollos de salud, en términos para el humano, ¿no? Entonces, imagínense hacer como estudios de chinches de cama en los hoteles, sería como súper interesante, ¿no? Pero luego la gente, justo como dice Arturo, no se deja porque pues, saben que los tienen, eh, pero no van a hacer nada, ¿no? Eh, y pues estas especies, pues no, obviamente no se van a erradicar, ¿no? Porque pues siguen estando en el caldo de cultivo que somos nosotros en nuestras grandes ciudades, ¿no? En los hoteles como eh, alrededor alrededor de la ciudad, ¿no? Pero sí es, o sea, esas son como fuentes digamos, de trabajos a largo plazo eh, que podemos hacer con bichos urbanos, ¿no? Perdón, Arturo. no, no, está bien, está bien. Ya le están respondiendo a Juan, Lady y Lucero, ya están respondiendo ahí. Este, no, no, ya después ya no se puede mantener, Juan, ya no tiene las condiciones, no tiene la temperatura, no tiene la humedad adecuada. En las axilas sí podría llegar a tener eso, pero es más difícil que se queden ahí, es más fácil
quites el pelo de la axila, que te quites otro tipo de pelo de otra zona del cuerpo, del pubis. Entonces, eso es lo que está pasando. Y algo que mencionó Jonathan, que me acordé, con los simícide, que serían esas chinches de cama, que casi estoy seguro que está ocurriendo algo muy parecido con los tiráptera, es que en la ciudad de Nueva York, eh, en alguna zona, tuvieron una epidemia de simícidos y comenzaron a echar insecticida, pero así masivamente. Hicieron exactamente lo mismo que hace cualquier organismo de estos tipos. Evolucionaron, la cutícula se engrosó más y ya es más difícil que el insecticida que utilizamos comúnmente entre en esa pequeña población de chinches neoyorquinas. Sí, Cuando es les bien pedí, chistoso, es bien sí, chistoso porque, o sea, ustedes hasta van a decir, ni eso ni existe. Hay manejo integrado de plagas de simícidos, ¿no? Ahí donde estuve en el departamento de entomología de Nueva Jersey, hay un laboratorio específico justo para manejo integrado de plagas de estos simícidos, ¿no? sí, entonces es bastante curioso y además cuando yo les pedí un trabajo sobre cutícula, muchos de ustedes hicieron hincapié a eso, de que los insecticidas están haciendo de que la cutícula de muchos organismos ya sea más gruesa y pueda soportar todos esos químicos que les estamos colocando para exterminarlos. Entonces, un mundo otra vez, como dice Jonathan, un mundo aparte. Bueno, lo que les mencionaba, películas humanos humanos y películas humanos capitis, prácticamente son indistinguibles, estamos hablando de lo mismo, ya es prácticamente por zonas que los estamos diferenciando. Eh, Humanos capitis y pubis son dependientes del hospedero, es decir, si se van de nosotros prácticamente pierden. Pueden estar sin nosotros 2, 3 días, lo que aguanten sin alimento, y tienen que encontrar otro, si no, ahí muere. Humanos vive en la ropa, que es lo que les había comentado, solo se acercan para comer, viven hasta una semana sin alimento, que es bastante para un organismo de esta talla. ¿Cómo los podemos transmitir? Por un contacto parental, sea por lactancia, dormancia o por lamido. Obviamente estamos hablando de otro tipo de mamíferos, no en nosotros. Nosotros, hasta donde tengo entendido, no lamemos a nuestras crías, creo. Este contacto entre individuos de la misma población a través de la cópula, el descanso o el esparcimiento. Ya les platiqué de los tres, bueno, excepto el descanso. Esto se da mucho en el metro. Nosotros tenemos la costumbre de dormirnos, bueno, no sé ustedes, pero yo sí tengo la costumbre de dormirme en el metro y me ha tocado 2 o 3 ocasiones ver a gente con ciertos insectos en la cabeza o en la ropa. Y voy a lo mismo, no me puedo acercar a decirles que si puedo colectarles, porque me van a mandar mucho al diablo. Pero sí he visto organismos que se mueven entre la ropa de los mismos usuarios del metro. Si se duermen en él, obviamente estos animales van a caer. Si luego llegamos nosotros y nos volvemos a dormir, obviamente estos animales se van a subir en nosotros. No hay ningún problema, excepto que no sea Zaira también veía ese tipo de cosas. Entonces no es que ocurra algo raro en los animales, simplemente es su forma de sobrevivir, de agarrar nuevos hospederos. Entonces no es tan raro. El ciclo de vida, a diferencia de las pulgas que las vamos a ver después, las larvas se encuentran fuera del hospedero. Aquí no. Aquí las ninfas se encuentran sobre el hospedero. Entonces todo el ciclo de vida lo vamos a llevar en nosotros. Solamente pasando de un punto a otro es conforme vamos a ver esta densidad en nosotros. Es decir, si nos rapamos la cabeza, pues es probable que dejemos de tener piojos, excepto que no se peguen en nuestra ropa. Y si se pegan en nuestra ropa, hay que limpiar toda nuestra ropa. Es decir, relativamente sencillo acabar con este tipo de parásitos, de ectoparásitos. Obviamente, hay muchas personas, y no me refiero solo a las mujeres, hay muchos hombres que tienen su cabello bastante largo y hacen todo menos raparse. Entonces, también tenemos que ver este tipo de cosas para poder eh,
tratar de eliminar a estos parásitos. Um, Ay, Jimena, qué bueno que fueron solo 5 kilos. ¿Dónde ando? Así Una acá. buena trasquilada, ¿no? Sí. Bueno, aquí vean cómo está el huevecillo, cómo sale la ninfa, que le denominan la liendre. Eh, sí, sí, los parásitos de todo batallamos para que se vayan. Cuando hablemos de simícide, que yo creo que va a ser el viernes, van a ver todo lo terrible que es hablar sobre ese grupo, para tratar de eliminarlo, no por otras cosas. Ujú. ¿Por qué se le dominó el liendre? Simplemente por el color. Como tiene un color más claro, menos esclerotizado, es más pequeño, se le denomina liendre. Y al adulto, pues es el piojo, pero prácticamente es lo mismo. La liendre es la ninfa, los primeros estadios, ya cuando tiene esta esclerotización y ya se parece más a un adulto. Y al adulto, esos ya son piojos. De ahí en fuera todos serían liendres. Otra vez, las erupciones, cómo llegan a salir en el cuero cabelludo o en la piel, depende. Diferentes estrategias, desde libros infantiles para decirles que se cuiden, tengan un cuidado higiénico particular, no voy a decir mejor o peor, sino particular. Cómo se llegan a rascar las personas cuando se tienen este tipo de ectoparásitos, diferentes elementos para acabar con ellos. Otra vez, lo más eficiente es el peine matapiojos o sacapiojos. No hay otra cosa más eficiente que eso. Son sensibles a los cambios de temperatura. No les voy a decir que metan la cabeza al congelador porque eso no es insuficiente, sino deben de ser otro tipo de cosas. Pocos días, si el hospedero muere, ya vimos que hay algunos que llegan a vivir hasta una semana sin el hospedero, pero si son muy dependientes, serían más dependientes hacia la sangre que hacia el hospedero. Obviamente existen especies únicas para los hospederos, hay otros que agarran los hospederos por igual. ¿Y cuál sería su importancia? Estamos hablando de importancia médica. Tenemos chupadores, como son chupadores, nos causan ciertas enfermedades. Ya no estamos hablando de estas enfermedades mecánicas como en los blátidos, sino ya estamos hablando de vectores. Y Ujú. en pedículos humanos nos van a transmitir diferentes organismos. Nos pueden transferir riquecias ellas para darnos tifus, algún tipo de tifus, fiebre de las trincheras, fiebre recurrente. De hecho, se piensa y se estima que hubo más o menos la misma cantidad de muertos o más muertos por fiebre de las trincheras que por la misma situación de la guerra. Vean, y esto es lo que ocurre. Como estaban en las trincheras, pues obviamente si llegaba un piojo con uno de estas personas y los infectaba, pues obviamente iba a transmitir esta requicia. Eh, y estos, ah, se me fue. Perdón, 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 ya ni sé ni dónde ando. Este, entonces tenemos estas trincheras que si se llegaba a infectar uno, llegaban todos y se iban muriendo poco a poco de esta fiebre, que eran fiebres bastante altas y eran ocasionados bueno, no eran ocasionados por el piojo, sino el piojo servía como vector. Y ven, bueno, no les voy a decir que todos esos murieron por la fiebre de las trincheras, pero sí bastantes personas murieron por ellos. Obviamente, no tenemos estudios, no tenemos nada, solamente tenemos idea que pudo haber ocurrido, sobre todo cuando encontramos esta enfermedad. Tenemos esta familia Echinopsiteridae, que también es un Anoplura, pero agarra a estos animales más bonitos, para que vean, y lo que les mencioné hace rato, de que estos animales subacuáticos, mamíferos subacuáticos, también van a presentar piojos. Estos animales, para soportar los fríos, van a generar una capa de grasa que está por debajo de la capa de pelo. Entonces, mientras esté el pelo y estén fuera del agua, los piojos van a correr y caminar por el hospedero y no hay ningún problema.
Su hemolinfa va a presentar ciertas proteínas que les van a impedir que se congelen. Ahora, cuando se introducen al agua, yo ya les había mencionado que pueden soportar bastante tiempo dentro del agua, 5, 10 minutos. Pero obviamente estos animales no se quedan 5, 10 minutos abajo, se quedan un poco de tiempo más, 15, 20 minutos. ¿Cómo van a ser estos organismos para sobrevivir? Sobre todo a esas aguas congeladas y a la temperatura. Tienen dos problemas muy importantes, más que el oxígeno. Pues, ¿qué es lo que hacen? Simplemente se sumergen a la capa de grasa. Y en esa capa de grasa, la misma tiene moléculas de oxígeno y la grasa les va a dar protección contra las inclemencias del agua congelada. Y cuando salen, vuelven a salir los piojos. Entonces tienen una estrategia bastante interesante con estos organismos. ¿Y de dónde vienen nuestros piojos? Pues podemos ver que hay una relación directa entre estos parásitos, ectoparásitos, y con los homínidos. Simplemente los vamos trayendo por todos sitios y ya con esto podemos inferir que no se nos subieron a nosotros recientemente, sino desde que antes de ser Homo sapiens ya los traíamos con nosotros. Y esta sería una prueba relativa sobre este caso. Y bueno, esta era la última del semestre, pero se adelantó. Ladillas nos patrocina en este evento.